Continuamos el día de hoy trabajando con funciones logarítmicas. La regla de correspondencia de las funciones logarítmicas es esta. O sea, en realidad puede haber toda una diversidad de funciones logarítmicas en la medida que vamos cambiando el argumento. En este caso nos interesan a nosotros los argumentos de tipo lineal. Es un polinomio de grado 1 aquí adentro, ¿verdad? Pero en realidad aquí puede haber cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier otra función podría ser un polinomio de grado mayor que 1. Podría haber una función racional, una función radical, un valor absoluto, etc. Repito, a nosotros nos interesa el caso donde esto es un polinomio de grado 1. M es un número real, distinto de 0, por supuesto, para que no desaparezca toda la expresión esta. El valor de B también, ¿verdad? Tiene que ser distinto de 0 para que la variable esté presente. El valor de A, ya sabemos que es un número positivo y distinto de 1 por definición, ¿verdad? En la función logarítmica, en el logaritmo, la base debe ser un número mayor que 0 y distinto de 1. Y este sí puede ser un número real cualquiera. Para establecer el dominio, nosotros debemos tener en cuenta que hay una restricción para el logaritmo, hay que el argumento debe ser una cantidad positiva, ¿verdad? Y eso es lo que decimos aquí, ¿verdad? El dominio de esta función son todos los números reales que cumplen esta condición, ¿sí? O sea que el argumento es mayor que 0. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Quisiéramos saber cuál es el dominio de esta función. Pues serían todos los números reales para los cuales este argumento es mayor que 0. Aquí está. Es una desigualdad. Al despejar para x, como es una desigualdad lineal, nos queda los x mayores que 7 quintos. Entonces el dominio va de 7 quintos a más infinito. Vean este otro. Aquí el dominio serían todos los números reales donde este argumento es mayor que 0, que es la desigualdad que tenemos aquí. Al resolver esta desigualdad nos quedan todos los menores que 0. O sea, de menos infinito a 0. Ese sería el dominio para esta función. Aquí tenemos otro ejemplo. En este el argumento es x más 3 sobre 2, un logaritmo natural, ¿verdad?, de esta expresión. Al imponerle la condición de que esto debe ser mayor que 0, nos queda esta desigualdad, resolvemos y nos queda x mayores que menos 3. Ahí está, de menos 3 a más infinito sería el dominio. Vamos a graficar ahora. Tomemos esta función. Siempre establecemos cuál es el dominio. En este caso, esto debe ser mayor que 0. Entonces, al resolver la desigualdad, nos queda x mayor que 1. O sea, de 1 a más infinito. Entonces, puedo tomar valores dentro de este dominio para una tablita, ¿verdad? Mayores que 1 es 1.1, 1.2. Yo tomé 1.5, este es 3 medios. Al calcularle la imagen, sustituyo esto en x, queda 3 medios menos 1 es 1 medio. Me queda logaritmo base 3 de 1 medio. Entonces, ¿cómo calculo este logaritmo base 3 de 1 medio? Pues con la fórmula de cambio de base. Recuerden que yo puedo escribir esto como un cociente de dos logaritmos en base 10, por ejemplo, o logaritmos naturales. Si usamos logaritmo base 10, sería logaritmo de 1 medio entre logaritmo de 3. Ahí está. Esto lo hago con la calculadora, por supuesto. El resultado se multiplica por 2 y se le suma 1. Al final eso nos da negativo 0.3. Luego le calculamos la imagen a 2. Para 2, 2 menos 1 da 1. Y el logaritmo de 1 me da 0. 0 por 2 da 2. Digo, da 0. Más 1, 1. La imagen de 2 sería 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para 3
Nos queda 2, logaritmo base 3 de 2. Este lo calculamos con la fórmula de cambio de base. Aquí está. Efectuamos esta operación y nos da 2.3. Y para 4 nos queda esto y al final eso es 3. ¿Verdad? Recuerden que el logaritmo base 3 de 3 da 1. Cuando la base y el argumento coinciden, eso da 1. Por 2, 2, más 1, 3. Graficamos estos puntos. 3 medios, menos 0.3, 2,1, 3,2.3. Y obtengo estos puntos que tenemos acá. Aquí se ve que la gráfica pasa por esos puntos, no están alineados, va como tomando una curva la gráfica. Y ahí continúa. Y por este lado, viene así, sigue bajando, pero nunca va a atravesar una recta que pasa por 1. Nunca va a pasar de ahí. O sea, se va a ir acercando a esa recta, pero no la toca. ¿Por qué no la toca? Porque si la tocara, significa que en ese punto donde la toca, la preimagen es 1. Y contrario a lo que dice el dominio, que 1 no tiene imagen. ¿Verdad? Nunca la va a tocar. Además, ustedes pueden notar que en la medida que toman valores más cercanos a 1, por ejemplo, aquí tomé 1.5, pero si toman 1.4, 1.1, ustedes van a ir viendo que las imágenes son cada vez más pequeñas, pero nunca la gráfica va a atravesar esta línea. O sea, se va a ir acercando, pero nunca la toca. Entonces, en ese sentido, esta línea se comporta como una asíntota vertical, ¿verdad? Y miren que su ecuación, entonces, es x igual a 1, porque es la línea esta pasa por 1, ¿verdad? Que coincide con este valor, ¿verdad? Donde empieza el dominio, ¿verdad? Entonces, este valor siempre nos va a dar la asíntota vertical, ahí donde arranca el dominio o donde termina. Bueno, por otro lado, si nos interesan los intersectos, el intersecto es cuando lleva en x, cuando lleva al 0, o sea, cuando esto vale 0. Entonces nos queda esta ecuación, una ecuación logarítmica de las más básicas. Recuerden que para resolver las ecuaciones logarítmicas, cuando solo tengo un logaritmo presente, aíslo ese logaritmo, dejo esto solo, paso esto y esto al otro lado, nos quedaría esta expresión. Y ahora aplicamos la definición del logaritmo que dice que la base elevado a este número me da el argumento 3 a la menos 1 medio igual a x menos 1. Despejo para x y me queda 3 a la menos 1 medio más 1 igual a x. O sea que el intersecto en x es 3 a la menos 1 medio más 1, 0. Ese sería el intersecto en x. El intersecto en y, cuando x vale 0, no existe, ¿verdad? Porque de hecho 0 no está en el dominio, miren. El dominio empieza en 1 en este caso. Y si lo sustituyeran, me queda 0 menos 1, ¿verdad? Me quedaría el logaritmo de menos 1. Pero esto no existe en R, ¿verdad? En el conjunto de los números reales. Bueno, por definición, más bien el logaritmo de un número negativo no existe. Entonces, del intersecto en Y diríamos no hay intersecto, solo hay intersecto en X. En este caso se ve que la función es creciente, ¿verdad? En todo su dominio, porque desde 1 en adelante se ve que la gráfica sube, va creciendo. No sé si tienen alguna pregunta. El rango sería en todo.
R. El rango sería todo R, correcto. Efectivamente, ¿verdad? Porque hay gráfica todo lo largo del eje Y, observamos gráfica. Veamos otro ejemplo. Ahora tengo esta función, menos 2 logaritmo base 3 de 5x menos 7 más 1. Pero otra vez la condición es que esto debe ser mayor que 0. Resolvemos esta desigualdad y me queda mayores que 7 quintos. O sea que va de 7 quintos a más infinito. Entonces ya sabemos que en este número va a haber una asíntota vertical. La pueden graficar de una vez. Va de 7 quintos. Esta línea. O sea que está 1 y 7 quintos. Está adelantito. Lo pueden aproximar con un decimal. Luego toman valores en ese dominio. Adelante de 7 quintos. Está 2, 3, 4, 5, etc. Calculan las imágenes de la misma forma que lo hicimos en el ejercicio anterior, sustituyendo los valores de X acá y calculando el logaritmo que queda. Si hay necesidad de usar la fórmula de cambio de base, se hace como en este caso y en este tuvimos que usar fórmula de cambio de base, auxiliamos de la calculadora y aproximamos el valor. Entonces graficamos los puntos, 2 menos 1, 3 menos 2.5, 4 menos 3.6 y observamos que este es el comportamiento, ¿no? Muy importante que respeten la escala de valores, ¿verdad? O sea, si esto es 1 para ustedes, entonces este mismo segmentito que representa una unidad debe representar una unidad para ustedes acá. Por eso la conveniencia de usar cuadrícula, ¿verdad? Para no equivocarse, o usar una regla también, ¿verdad? Para que la gráfica quede bien hecha. Muy bien, entonces ahora unimos esos puntos. Por este lado se ve que la gráfica viene tomando esa curva. Y por este lado se va acercando a la asíntota. Aquí se ve que la gráfica corta al eje X, ese intersecto lo podemos encontrar cuando llévale 0, dice, ¿no? Entonces nos queda 0 igual a toda esta expresión. Una ecuación logarítmica, la resolvemos. Y nos queda x igual a raíz de 3 más 7 sobre 5. Entonces, raíz de 3 más 7 sobre 5, 0 sería el intersecto en x. El intersecto en y de la gráfica se ve que no llega a tocar al eje y, porque no pasa de esta línea. Pero si lo intentaran, si alguien no lo ve así y trata de encontrarlo, el intersecto en y es cuando x vale 0, pero al sustituir 0 aquí, me queda el logaritmo base 3 de menos 7 y eso no existe, porque el logaritmo de un número negativo no va a existir. Entonces el intersecto en y no hay. Si tienen alguna pregunta, en este caso la función decrece en todo su dominio y el rango son los reales. Licenciado, entonces la asíntota vertical nosotros la vamos a sacar del rango, entonces, perdón, del dominio. Del dominio, de este valor que queda, este extremo. Okay. Siempre el rango va a ser de un número a más, el dominio va a ser de un número a más infinito o de menos infinito a un número.
Entonces, ese número que esté presente en el intervalo es el que nos da la asíntota vertical. Ok, gracias, Leo. Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo. Siempre imponemos la condición de que este argumento debe ser mayor que 0, resolvemos la desigualdad y nos queda los x menores que 0. Entonces el dominio va de menos infinito a 0, en este caso. Tomamos valores en este intervalo para la tabla. Menores que 0 sería menos 0.1, menos 0.2, etc. Yo tomé menos 0.5, luego menos 1, menos 2, menos 3, números en este intervalo. Con 3 o 4 puntos más que suficiente. Calculamos las imágenes de esos valores. En este caso un logaritmo de base 10. ¿Miren? Está con la calculadora rápido, hacemos el cálculo. ¿Eh? Que las imágenes que nos van teniendo que calcular o los valores que tenemos que calcular del logaritmo. No necesito hacer cambio de base porque ya solo el logaritmo es en base 10. Usamos la tecla log de ahí de la calculadora. Entonces hacemos estos cálculos y obtenemos entonces estas imágenes. Graficamos esos puntos. Sería este de aquí, este de acá, este de acá y este de acá. Los une. Por este lado viene hacia acá. Y por este lado se centra a la asíntota. Recuerden que en este caso el eje, bueno, aquí está, el eje X, el eje Y, perdón, es asíntota vertical, ¿no? Entonces la gráfica se va, al pasar por este punto, este de acá y este de acá, se ve que luego va recostándose en la asíntota. Por este lado, el eje así. Aquí la función crece en todo el dominio. Cuando buscamos el intersecto en X, que es cuando Y vale 0, o sea, cuando esto vale 0, nos queda esta ecuación, la resolvemos y nos queda X igual a menos 200. O sea, la gráfica viene a tocar el eje X allá, bien a la izquierda, a la altura de menos 200. Entonces, menos 200, 0. Sería el intersecto en X, y el intersecto en Y no hay, ¿verdad? Porque el intersecto en Y, aquí se ve en la gráfica que nunca llega a tocar al eje Y. Pero si lo buscaran es cuando X vale 0. Si sustituyen 0 aquí no tiene sentido porque el logaritmo de 0 no existe. O sea, al meter 0 en X acá, me queda 0. Y el logaritmo de 0 no existe. ¿Alguna pregunta? El rango aquí son los reales. Lico, una pregunta. Para poder evaluar un logaritmo en la calculadora, que es la base distinta de 10, hay que hacer el cambio de base obligatoriamente. Ajá. No hay otra forma, a menos que su calculadora le permita calcular logaritmos en bases diferentes. Hay unas calculadoras que uno mete la base y el valor que quiere calcular, pero la mayoría solo traen el logaritmo base 10 y el logaritmo natural. Un ejercicio más, en este caso es un ejercicio con logaritmo natural, que les recuerdo que el logaritmo natural está en la calculadora para calcular de manera directa.
En este caso el argumento es x más 3 sobre 2. Al imponerle la condición de que debe ser mayor que 0 y despejar para x, nos queda que el dominio va de menos 3 a más infinito. Entonces tomamos valores en el dominio, que puede ser menos 2.5, menos 2, menos 1, 0, 1, valores que están aquí. Recuerden que en menos 3 vamos a tener una asíntota vertical, entonces de una vez la podemos graficar. Lo primero que podemos graficar. Y luego pues con estos valores de t de x encontramos los valores de y correspondientes utilizando la calculadora directamente, ¿verdad? Porque solo es de irse sustituyendo aquí y luego aplicar la tecla LN en su calculadora. Los resultados los van multiplicando por menos raíz de 2 y obtienen estos valores. Entonces, al graficar estos puntos, obtienen que la gráfica va pasando por aquí. Entonces, por un lado, la gráfica se acerca al eje, a esta asíntota vertical, y por el otro se aleja de ella. En este caso, la función decrece en todo su dominio y el rango son los reales. Miren, en la función logarítmica, el rango siempre van a ser los reales, siempre. Y en la función exponencial, el dominio son los reales siempre. Quiero presentarles un ejercicio con funciones exponenciales y logarítmicas que tiene que ver con el cálculo de la inversa, porque están de acuerdo ustedes, por la gráfica que hemos estado obteniendo de estas funciones, se ve que las funciones son inyectivas, o sea, son inversibles. Recuerden que una función es inversible cuando al trazar líneas horizontales solo cortamos un punto. Pues esas gráficas que hemos obtenido, todas son inyectivas, ¿no? Entonces, toda función logarítmica es inversible, o sea, tiene función inversa. Y si recuerdan la función exponencial que vimos el día de ayer, también tienen esa característica, que al trazar líneas horizontales en su gráfica, solo cortamos un punto. Entonces tiene sentido calcular su inversa. Entonces hagamos algún ejercicio de eso. Determine f inverso. Número 1. Supongan que tenemos f de x igual a menos 2 logaritmo de x menos 3 más 1. Y quiero calcular la inversa. Recuerden que era lo que hacíamos en primer lugar con este trabajo. Para calcular la inversa. Sustituir y en f de x, y volver a Ajá. copiar y después intercambiar y en x y x en y. Muy bien, entonces eso es lo que hacemos. Ahora intercambiar x con y. Entonces nos queda x igual a menos 2 logaritmo base 10 en este caso, ¿no? X menos 3. No es y. Sí, es y. Ahí es y, muy bien. Gracias. Y ahora despejar, ¿verdad? Para y. Bueno, queremos dejar solo en este lado de la ecuación a y.
sea que necesito quitar todo lo demás. ¿Qué es lo primero que deberíamos de quitar, creen ustedes? El más 1. El más 1 habría que pasarlo a restar. Muy bien. Quedaría x menos 1 igual a menos 2 logaritmo de y menos 3. ¿Y ahora qué quitamos? El menos 2. El Menos 2. El menos 2, muy bien. O sea que al pasarlo a dividir, nos quedaría 1 menos x entre 2. Igual al logaritmo base 10 de y menos 3. Perfecto. ¿Y ahora? El menos 3. Ok, no puedo quitar este menos 3 de acá. Necesito quitar el logaritmo para que solo quede la y el 3. Entonces le Ajá. agregaría entonces logaritmo hacia el otro, a la izquierda. O haría el despeje. No, creo que tendría que ser entonces 1 menos x sobre 2. No, 10 elevado a la Correcto. 1 menos x sobre 2 es igual a y menos 3. 10 elevado a la 1 menos x sobre 2 es igual a y menos 3. Es que estoy usando la definición del logaritmo, que dice que el logaritmo de una expresión es igual a este valor siempre y cuando la base elevado a esto me da el argumento. Muy bien, y ahora despejamos para y. Entonces nos queda 10 a la 1 menos x entre 2 más 3 igual a y. O sea que esto que ha resultado del despeje es la inversa de la función. Eso es. Veamos otro. Supónganse que tienen f de x igual a 2 a la 3 menos 2x más 5. Una función exponencial. Quisiéramos determinar la función inversa correspondiente. Entonces seguimos el mismo procedimiento. En lugar de f de x, tenemos y. Ahora intercambiamos variables. Queda x igual a 2 a la 3 menos 2y más 5. Y ahora despejar. Despejar y. ¿Qué hacemos para despejar y? Pasar el más 5. Restar a x. En primer lugar, ¿verdad? Entonces ponemos x menos 5 igual a 2 a la 3 menos 2y. Y ahora, Agregamos logaritmo, creo, ¿verdad? correcto, aquí tendríamos que aplicar logaritmo, que es lo que andamos, es como quien quiere resolver la ecuación para y.
sea, como quien dice, ando buscando quién es Y. Entonces, ¿qué hacíamos con este tipo de cosas? Pues aplicábamos logaritmo, porque logaritmo puede ser logaritmo, en este caso, base 2 podría ser logaritmo natural, pero más conveniente aplicar logaritmo base 2 por lo de la inversa que ando buscando. Cualquiera de las dos funcionaría bien, pero siempre vamos a aplicar el logaritmo en la misma base que la función exponencial que tenemos. O sea que quedaría el logaritmo base 2 de x menos 5 igual al logaritmo base 2 de 2 a la 3 menos 2y. ¿Qué nos queda en el lado izquierdo? El Digo, en el lado exponente. derecho. En el lado derecho. El exponente. Lo mismo, de 3 menos abajo, aquí 2x. solo quedaría 3 menos 2x. 3 menos 2y, ¿verdad? Por la propiedad de los logaritmos que dice que cuando tengo un logaritmo en base a de a elevado a una expresión, entonces solo nos queda el exponente de esa expresión. Ahora despejamos para y, me quedaría logaritmo base 2 de x menos 5 menos 3, todo entre menos 2 igual a y. O sea que la inversa de esta función me quedaría 3 menos logaritmo base 2 de x menos 5, todo dividido por 2. ¿Sí? Y esa sería la inversa de la función exponencial que nos dimos acá. ¿Por qué le queda positivo 2 abajo, Lee? Porque lo que hice fue positivo entre negativo queda negativo. Negativo entre negativo queda positivo 3. Sí. Eso fue. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, en el logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de y a la 3, cuando lo pasó al otro lado, era negativo. ¿O por qué lo quedó positivo abajo el 2? Vamos a ver a dónde aquí. Sí, cuando despejamos para el logaritmo, el 2 que está multiplicando el logaritmo abajo tenía que pasar negativo. Sí, pero hice lo mismo que acá. Solo le cambió la... Okay. Cuando divide este signo negativo a cada uno de estos entre 2, aquí menos 1. Entre menos 2 le va a dar un medio. O sea, 1 entre 2. Positivo 1 es positivo 2. Ok. Gracias, Lee. Y x entre menos 2 le da menos x sobre 2, que aquí está. ¿Algo más? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Mañana vamos a trabajar con la función mayor entero. Si pueden leer sobre eso, función mayor entero y menor entero. ¿Puede enviarnos este PDF, Lee, por favor? Claro que sí. ¿Verdad que en la guía hay función con radical también, verdad, Lee? Sí, creo que sí. Ese es un tema de este parcial. Sí, no, por eso le decía. Que vi Sí, ahí. sí. Están todos los ejercicios de todos los temas que corresponden a este parcial. Entonces mañana trabajamos con función mayor entero, función menor entero, y después solo nos queda la función seccionada.
Bueno, que tengan buen día. Hasta mañana. Igual. Buen día. Gracias, Lili.